Muy buenas a todos, comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para nuestro canal. El otro día, estando en un stream, me hicieron la pregunta sobre qué pasaba con Reda, porque en general Reda es un personaje que, si has jugado Origins y Valhalla, como que te resulta bastante, misterioso, ¿no? Así que se me encendió la bombilla y dije, vale, va haciendo hora de hacer un vídeo hablando sobre Reda. Antes de empezar el vídeo, es importante que os voy a explicar varios conceptos que voy a utilizar durante el vídeo para que, pues a lo mejor los que no seáis tan diestros en el lore de Assassin's Creed, lo tengáis ready. Voy a empezar explicando que una reencarnación Isu y un sabio, porque esto es además una cosa que ocurrió en el stream cuando me estaban preguntando, no es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de reencarnación Isu, hablamos de un personaje que tiene dentro suya una segunda conciencia Isu. Cuando hablamos de un sabio me refiero únicamente a los reencarnantes de Aita, ya que, bueno, existen más sabios, pero el principal es Aita, y solamente obedecen a que son conciencias suyas. Es básicamente Aita reencarnado en distintas personas a través del tiempo. Estas personas, que son Aitas, se distinguen porque tienen un ojo de distinto color. Por último, quedaría hablar sobre las personas híbridas, y estos básicamente son personas que tienen en su código genético algunos genes precursores, algunos genes que pertenecen a los Izus. Por ejemplo, una persona híbrida que podríamos destacar es Cassandra. Los híbridos vienen a ser básicamente personas normales que tienen características mejoradas. No tienen, por ejemplo, el gen receptor que hace que los fragmentos del Edén efectúen, que es como los fragmentos del Edén al final del día son básicamente máquinas eléctricas prehistóricas que mandan unas ondas que hace que el humano las detecte, ya que los humanos, los Izus, al que eran a los humanos, metieron dentro suya un gen, un receptor que hacía que eran dóciles a esa función. Pues los híbridos no tienen ese gen, por lo tanto los fragmentos del Edén no les afectan. Los Izus pues tampoco los tienen, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, tienen capacidades mejoradas. Cassandra, por ejemplo, tenía fuerza mejorada, inteligencia mejorada, o sea, muy superior a lo que un humano normal y corriente podría ser. Hay otros personajes que se podrían considerar híbridos, como Desmond o inclusive Layla, también, pues aunque Layla es una híbrida, pero muy ahí a duras penas, porque apenas podría, Layla apenas podía con la lanza, mientras que Cassandra, por ejemplo, tenía varias cosas del Edén, es como... O Desmond inclusive también aguantó varias cosas del Edén, es como... Hay ahí bastante XD, pero bueno, eso en esencia un híbrido es eso, es un humano que tiene genética ahí su dentro. Con todo esto podemos ya entrar en el tema del vídeo. Reda. ¿Qué ocurre con Reda? Bien, Reda es un personaje que nos lo presentan en Assassin's Creed Origins y que verdaderamente en Origins no nos explican nada principal. Es un personaje que en Origins pues simplemente te llama la atención porque dice que es un niño, pero que evidentemente pues no lo es, ¿no? Y esto lo descubriríamos más tarde. Reda en Origins apenas tiene importancia en realidad, es un personaje que está ahí para abrir de las loot books, o sea, las cajas de botín y poco más. Donde empezaríamos con la movida de verdad es en Valhalla. En Valhalla, que es un juego que ocurre mucho más tarde de Assassin's Creed Origins, volvemos a encontrarnos con Reda. Y aquí es ya donde empezamos a sospechar algo, porque sinceramente, que Reda haya vivido tanto tiempo, ni aun con un fragmento del Edén, es algo posible como tal. Quiero decir, por ejemplo, Cassandra sí que tuvo cierto envejecimiento con el paso del tiempo, que tenía la vara, pero era inmortal prácticamente. O sea, Cassandra podía haber vivido hasta la eternidad con la vara del Edén, porque era una vara que básicamente era inmune a cualquier movida. La cuestión es que Reda se mantiene exactamente igual de Origins a Odyssey, lo que quiere decir que va más allá de un fragmento del Edén. Pero lo verdaderamente curioso de Reda es una cosa que menciona cuando conoce a Eivor en Valhalla, que dice que ha abierto como una especie de gremio o de grupo llamado los 1000 ojos. Y aquí ya es cuando empieza la movida, porque claro, luego en el DLC de Ragnarok pasarían cositas interesantes. El amanecer de Ragnarok tiene muchísimas cosas malas que se le puede reprochar. Ahora, eso sí, conexiones con el lore tiene por todos lados. Pero lo que a nosotros nos interesa es, hay un momento en la historia en la que Odín tiene que ir a una de las guaridas de los enanos.
En ese momento, Odín conoce a dos enanos muy importantes, no me acuerdo del nombre, pero eran dos enanos que eran constructores, que eran hijos directos de Heidremar, muy importantes. Acordaos, por cierto, de la palabra de Heidremar, que luego vamos a hablar de él. La cuestión es que, curiosamente, en esa época, Odín llegó a entablar relación con unas personas que decían mantener un gremio que se llamaba los Mil Ojos. Y ya aquí empezamos a hacer conexiones. ¿Cómo es posible que en la época Isu, en la que se está reflectando este momento del DLC, ya existiese los Mil Ojos? Pero es que encima todavía iríamos a más sobre quién puede ser Reda. En el amanecer de Ragnarok también tenemos una conversación entre Odín y Reda, porque Reda aparece. Y Reda básicamente hace mención a Loki, hace mención que Loki le ha jugado una trastada. Y esto nos conecta directamente con uno de los ritos mitológicos en el que Loki a los enanos le hace bastantes trastadas. Por ejemplo, uno de los enanos, Loki se convierte en abeja y pica las manos de los enanos reiteradas veces para que no puedan producir unos de los regalos de Frey, ya que pues Loki tenía una apuesta con otros dioses, en fin. La cuestión es que ya no es solo el tema de que Reda mencione los Mil Ojos, que Reda esté junto con los otros enanos, o que para Odín Reda siga siendo un personaje pequeño, como los enanos, de color oscuro. Es como, hay demasiadas cosas ahí. Pero además, mitológicamente hablando, cuando nosotros hablamos de los enanos, hablamos de unos seres que son muy borrachuzos, muy poco pulcros, que son como muy de decir cosas a lo vasto, ¿no? Como si fuesen muy a lo bestia. Y esto verdaderamente no se ha hecho distinto en Assassin's Creed, se mantiene exactamente igual, que son como seres muy tontos, que son... Pero claro, todas estas cosas también tienen una cosa muy buena, y es que son grandísimos constructores. ¿Esto qué ocurre? Que mitológicamente hablando, los enanos estuvieron en absolutamente todos los reinos. En todos los reinos hay o existe escritos mitológicamente hablando que existe algún enano. Y aquí es donde empezamos a entender lo de los Mil Ojos, ¿sabéis? Es como, ostras, espérate que igual aquí empezamos a entender. Y es que hay enanos en el Assassin's Creed, vemos enanos en Asgard, vemos enanos en Jotunheim, vemos enanos en el Muspelheim, también sabemos que hay enanos, vemos enanos en el Helheim, vemos enanos en el Nibelheim, que también vamos a ir, vamos a ese reino. Sabemos que hay enanos en Vanaheim, sabemos que prácticamente hay enanos en todos los reinos. Y ahí es donde empezamos a conectar el rollo de, hostia, los Mil Ojos, tal, vale. Y ahora la pregunta importante, ¿quién entonces es Reda? Con esto básicamente confirmamos que Reda es un transmigrante Isu, porque es como existen en ambas épocas. Solamente un reencarnante Isu podría insistir, pero entonces, ¿quién es Reda? Porque es ahí toda la cuestión del vídeo. ¿Quién es Reda? ¿Quién puede ser? Yo, que soy una persona muy de empezar a mirar paranoias y tal, me he dado cuenta de un pequeño detalle bastante curioso. Y es que Reda en el Assassin's Creed Origins nos comenta que él siempre ha tenido muy mala suerte en todo. Y me hizo recordar que en el DLC de Ragnarok también nos comentan que hay un enano que tiene muy mala suerte en absolutamente todo. Y ese es Heidremar, el rey de los enanos, el gobernante, el máximo gobernante de los enanos. Y es ahí cuando dije, ostre tú, qué conexión acabo de meter, que Heidremar y Reda tienen muchísimas cosas en común. Entonces, lo más lógico sería pensar que Reda, siendo el líder de los Mil Ojos, en otra vida fuese el reencarnante de Heidremar. Y todavía vamos más allá. Hemos hablado de los enanos, pero vale. ¿Por qué los enanos son tan importantes en el universo de Assassin's Creed, o más concretamente en la época de los Izu? Cuando los Izus, una de las triadas, crearon, no la triada capitolina, no, por cierto, otra triada distinta, cuando creó el proyecto Heródoto, que era el proyecto de la creación de los humanos, lo hicieron sobre todo porque necesitaban una mano de obra. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar de una especie ya existente en el momento, coger eso y mejorar esa especie a su imagen y su semejanza. Entonces, ¿cuál puede ser esa especie? Pues esa especie en Valhalla se nos confirma que es la especie de los enanos.
Los Izus cogieron a los enanos, que ya eran una mano de obra muy débil, porque todos los Izus tenían esclavizados a los enanos para que fuesen su mano de obra, sobre todo los asgardianos, los Izus de Asgard eran muy propensos a esclavizar enanos para que le hiciesen sus movidas, que si barcos, que si caballos, que si unicornio, que si para arriba, que si para abajo, que si martillo, que si anillo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando, lo que hicieron básicamente los Izus fue coger a entender lo que era un enano, comprender su, para ellos, baja intensidad intelectual, porque los Izus no respetaban a los enanos porque los consideraban básicamente muy inferiores a ellos, y básicamente hicieron, como se podría decir, como una, en la escala evolutiva, como un escalón medio de lo que ni es tan bajo como un enano ni es tan alto como un Izu, ¿no? Y ahí es donde entran el Homo Sclavus, que es como se llama científicamente en el universo de Assassin's Creed al ser humano. Es muy importante terminar con este vídeo hablando de una cuestión, y es que los Izus, cuando crearon a los seres humanos, ellos estaban muy convencidos que la especie era inepta, o sea, que los humanos nunca podrían tener los dones que sí tenían los Izus. Cuando el tiempo fue pasando, la revolución humana pasó, la revolución humana Isu, cuando llegaron a un acuerdo y cuando los Izus empezaron a investigar a los humanos, se dieron cuenta de que los humanos estaban empezando a desarrollar un entendimiento, un habla, cosas que para ellos eran completamente indelebles, o sea, que no podía ocurrir, era imposible, y se dieron cuenta de que los humanos empezaron a evolucionar independientemente de ellos. Pero el golpe más fuerte fue cuando Gunlod, cuando Minerva empezó a hacer muchísimas cálculos, utilizando distintos métodos de la época de los Izus, utilizó varios cálculos para ver el futuro, que esto de hecho se ve en Valhalla. Vemos a Gunlod, a Minerva, muy paranoiada con los cálculos, con ver el futuro, que habla con Exio. Pues ellos empezaron a ver que una vez que tú coges y eliminas a los Izus de la ecuación, los seres humanos empezaron a desarrollar su propio intelecto, empezaron a desarrollar su propia curva evolutiva, y llegará un momento en el que en el lore de Assassin's Creed los humanos lleguen a tener todo el entendimiento que tenían los Izus. Y esto es como un momento en el que ellos simplemente no entendían cómo es posible que nuestra propia creación se vaya a rebelar contra nosotros. Y es una de las cosas más importantes y más interesantes del lore de Assassin's Creed, y con lo que quiero acabar este vídeo. Así que espero que este vídeo os haya gustado, esta teoría sobre quién es Reda también, y un poco de explicación del lore igual. Muchas gracias a todos los que escuchéis este vídeo y nos vemos próximamente. La paz con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.